Hola, ¿qué tal? Soy Silvia del Expreso Español y en esta clase en video vamos a ver la segunda forma compuesta del modo indicativo que se llama pretérito pluscuamperfecto. Y este pretérito pluscuamperfecto que tiene ese nombre tan extenso y un poquito extraño, no es más que un pasado más pasado que los otros que hemos visto. Pretérito imperfecto, pretérito perfecto simple, el pretérito perfecto compuesto que hemos visto en la última clase. Es decir, es un pasado anterior a otro pasado. ¿Y cómo se forma? Entonces, al igual que el pretérito perfecto compuesto, el pretérito pluscuamperfecto tiene al verbo haber como auxiliar y está seguido de otro verbo participio. Solo que el auxiliar haber está conjugado en pretérito imperfecto de indicativo y lo tienes ahí en pantalla conjugado en pretérito imperfecto. Yo había, tú habías, él, ella, usted había, nosotros, nosotras habíamos, vosotros, vosotras habíais, ellos, ellas, ustedes habían. Y los participios que siguen al auxiliar pueden ser regulares o irregulares, como ya hemos visto en la clase anterior cuando hablé de pretérito perfecto compuesto, o si no te acuerdas lo que es un verbo participio, también ya grabé una clase que se llama Formas no personales del verbo, donde yo explico lo que es un verbo participio. Entonces, aquí en la pantalla tienes los verbos modelos que siempre utilizo: amar, temer y partir. Yo había amado, tú habías amado, él, ella, usted había partido o temido. Son verbos conjugados en pluscuamperfecto. Vamos ahora a ver qué usos yo puedo darle al pluscuamperfecto de indicativo. Entonces, en este ejemplo, su madre le había dejado un recado antes de salir de casa. ¿Cuál te parece que es la acción que ocurrió primero? ¿El hecho de la madre escribir el recado o salir de casa? Obviamente deducimos que lo primero que ocurrió es que la madre escribió el recado antes de salir. Entonces, esa acción que ocurrió antes de otra acción que también es pasada, la expresamos en pluscuamperfecto de indicativo. Su madre le había dejado un recado antes de salir de casa. Cuando la policía llegó, el ladrón ya se había escapado. ¿Cuál es la acción que ocurrió primero? El ladrón escaparse y después la policía llegó. Ahora vamos a ver un pequeño segmento de una película que se llama 8 apellidos vascos, que está en YouTube y que puedes verla en español. Que quiero llevárselo. ¿A quién? ¿A la policía? No, a ella. Pero tú no me habías dicho que esa criatura estaba ya en su pueblo. Claro, pues allí. En la película, el atendiente del bar le dice: tú no me habías dicho que esa criatura estaba allí en su pueblo, es decir, refiriéndose a la protagonista de la película. Ese habías dicho significa que fue una acción pasada o una acción hecha en algún momento específico del pasado. El hecho de él haberle comentado que la chica estaba viviendo en su pueblo, yo lo voy a expresar o voy a usar el pluscuamperfecto de indicativo. No me habías dicho que esa criatura, que esa chica estaba allí en su pueblo. Se había mudado de país en aquella época, pero sentía falta de su ciudad natal. O sea, también estoy hablando de una acción hecha en un momento específico del pasado. Otro uso del pluscuamperfecto de indicativo es cuando yo quiero expresar una cosa hecha anterior a otra que también ya se hizo. Por ejemplo, ayer fui a trabajar en bici, pero yo ya había hecho eso antes, otras veces. Ayer fui a trabajar en bici, pero yo ya había hecho eso otras veces el mes pasado, el año pasado, la semana pasada, ¿sí? Bien, estos son los usos que puedes darle
al pretérito pluscuamperfecto, quería comentarte también un pretérito muy parecido, con un uso muy parecido al pluscuamperfecto, que es el pretérito anterior, donde el verbo auxiliar haber se conjuga en pretérito perfecto simple y queda así: yo hube amado, tú viste temido, pero no lo vamos a estudiar porque es un tiempo que actualmente está en desuso. Lo estoy comentando porque puede aparecer en situaciones específicas, por ejemplo, en la escrita, en la narrativa de alguna novela o de algún género literario, todavía puede aparecer, pero en la lengua hablada nadie lo usa más. Entonces, es solo como comentario, ¿sí? Para que sepas que también existe el pretérito anterior. Y en la próxima clase vas a ver la práctica, la parte práctica junto a Eddie, ¿sí? Y si te ha quedado alguna duda, no he sido clara en algún momento de la clase, puedes dejarme tu pregunta. Y te agradezco por ver esta clase. Nos vemos en el próximo encuentro. Un abrazo y chao, chao.